오늘은 그동안 배운 거 좀 복습 좀 할게요. Hoy vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta este momento. 질문을 잘 듣고 대답할 수 있는 사람 대답하세요. Escuchen bien la pregunta y el que pueda responder, por favor levanten la mano. 자, 신앙생활에 제일 중요한 키가 뭘까요? ¿Cuál es la llave más importante en la vida evangélica? 신앙, En la 생활이 en nuestra vida evangélica, ¿qué es lo más importante? 가장 중요한 건 구원과 예배예요. Lo más importante en la vida evangélica es la salvación y el culto. 세상에 종교는 많지만 구원받는 종교는 아니에요. Hay muchas religiones que ellos reciben la salvación, pero no reciben la salvación correcta, no entienden. 말하자면 한 번 하나님을 만난 그런 그 축복된 종교가 아니에요. Pero ellos son religiones que no han recibido la bendición de creer a solamente un Dios. 앞으로 여러분들은 그 하나님 만나는 길과 또 예배에 대한 축복을 전달하는 사람이 돼야 돼요. Ustedes deben ser los discípulos y los remanentes para compartir la bendición de que ustedes han recibido la salvación y tienen el mensaje. 자, 그래서 구원이 뭔지 말할 수 있는 사람. Alguien que me pueda explicar qué significa salvación. 구원이 뭘까요? ¿Qué significa salvación? 큰 소리로 말해보세요. Significa hombre, pecado, libre, 사람, hombre, pecado y libre? ¿Qué? 사람과 뭐 죄 그리고 구원 뭐 그러니까 해방 이런. 그거는 잘 들으세요. Escuchen bien, salvación. 근본 문제를 가지고 구원을 말하는데 지금 준비를 하는 거예요. Estamos preparando para poder explicar el significado de salvación con el pecado original. 우리 인간에게는 근본 문제가 있어요. El hombre tiene el problema original, ¿verdad? 하나님 말씀을 떠나서 Nos hemos separado de la palabra de Dios, 죄 가운데 빠졌죠. nos hemos caído dentro del pecado 그래서 그 죄 때문에 사단한테 잡혔어요. y por ese pecado estamos atrapados en Satanás. 그거를 근본 문제라고 해요. A esto le decimos problema original. 자, 그 근본 문제 가지고 우리가 구원을 말하는 거예요. Con este problema original tenemos que explicar salvación. 근본 문제에서 빠져나와야 되죠. Tenemos que salir de este problema original. 그게 구원이에요. Esto es salvación. 자, 그래서 구원은 하나님 떠난 인간이 하나님 만나는 게 구원이에요. Por eso salvación, el hombre que se ha separado de Dios ha encontrado el camino para encontrarse con Dios. 죄에 빠진 인간이 죄에서 빠져나오는 것이 해방받는 것이 구원이에요. El que está dentro, atrapado del pecado, es salir liberarse del pecado. Esto es salvación. 마귀 자녀, 즉 사단한테 잡힌 인간이 사단의 손에서 빠져나오는 게 구원이에요. Hijo del diablo, el que está atrapado en las manos de Satanás, el que sale de las manos de Satanás, esto es salvación. 어떤 사람은 구원에 대해서 십자가만 말하고 있어요. Algunas personas cuando ellos quieren explicar salvación solamente hablan de la cruz. 그런데 이 세 가지를 다 말해야 돼요. Pero tenemos que hablar de estas tres cosas, muy importante. 자, 여러분 한번 따라하세요. Por favor, repitan. 구원이란 Salvación, 자, 하나님 떠난 인간이 하나님 만나는 것이 구원입니다. salvación. El hombre que se ha separado de Dios ha encontrado el camino para encontrarse con Dios. El hombre que se ha separado de Dios ha encontrado el camino para encontrarse con Dios. 또 죄에 빠진 인간이 죄에서 해방받는 것이 구원입니다. El hombre que está dentro del pecado dentro del pecado, es liberado del pecado. el liberado del pecado. 또 사단에 잡힌 인간이 사단의 손에서 빠져나오는 것이 구원입니다. Atrapado de Satanás, El hombre que está atrapado de Satanás sale de las manos de Satanás. sale de las manos de Satanás. Esto es salvación. Esto es salvación. 자, 구원을 말해볼 사람. ¿Alguien que me pueda explicar salvación? 한 사람만 말해보세요. Solamente una persona está bien. Ya lo acaban de repetir. El hombre que está separado de Dios, encontrado con Dios. El hombre que está separado ha encontrado a Dios.
Más. está en manos del está en el diablo, está liberado de las manos de Satanás. El que está en las manos del diablo ha sido liberado de las manos de Satanás. Segundo. ¿El último? ¿Cuáles son los 3 problemas? Acuérdate. Separación, pecado de Satanás. Ujú. So, ¿qué significa salvación entonces? Que el hombre está librado del pecado y maldición. Ujú. Ha sido salvo del pecado y la maldición. Eso es salvación, ¿ok? 자, 다시 한 번에요. Una vez más, repitan, concéntrense. 구원받은 우리 랩런트들이 구원이 뭔지 말할 수 있어야 돼요. Ustedes, los remanentes que han sido salvos, tienen que saber explicar qué significa salvación. 구원이 뭔지 모르면 사실 믿음도 정확하게 이해하기 힘들어요. Si no saben lo que significa salvación, no van a poder entender el significado de fe. 자, 다 같이 선생님 따라서 한번 구원이 뭔지 하세요. Todos, por favor, repitan después de mí lo que significa salvación. El hombre que se ha separado de Dios El hombre que se ha separado de Dios ha encontrado el camino para encontrarse con Dios. ha encontrado el camino para encontrarse con Dios. El hombre que ha pecado El hombre que ha pecado ha sido librado del pecado y la maldición. ha sido librado del pecado y de la maldición. El hombre que era hijo del diablo El hombre que era hijo del diablo se ha liberado de las manos de Satanás. se ha liberado de las manos de Satanás. Esto es salvación. Esto es salvación. Muy bien. 그러면 믿음이 뭘까요? Entonces, ahora que ya sabemos salvación, ¿qué significa fe? 자, 믿음은 Fe, 해봐요. sí. Que creer que Jesús es Dios. Cree que Jesús es Dios Cristo. y Cristo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué significa Cristo entonces? ¿Qué significa Jesús? Dios. Que es Dios mismo, pero el significado en el nombre de Jesús. Significado en nombre de Dios. 예수가 하나님이시고 예수가 그리스도이신 걸. 오케이, 잘했어요. Muy bien. 다 같이 Todos juntos. 믿음이란 Fe Fe. 예수님이 significa que Jesús Significa que Jesús 하나님의 아들 그리스도심을 믿는 거예요. cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. cree que Él es hijo de Dios y Cristo. 그럼 왜 예수님이 하나님의 아들이라고 믿으라는 거죠? Entonces, ¿por qué estamos diciendo que ustedes crean que Jesús es Hijo de Dios? ¿Por qué le estamos diciendo esto? ¿Por qué creemos 왜 que... 예수님이 하나님 아들이라고 믿으랄까요? ¿Por qué nos dicen que creamos que Jesús es el Hijo de Dios? 대답할 수 있는 사람? Alguien que me pueda responder. ¿Por qué Jesús es Hijo de Dios? ¿Por qué tenemos que creer en esto? Porque Él es Dios. 하나님이시기 때문에. 또 다른 사람? Porque Él es Dios. ¿Qué más? Tenemos fe. 믿음이 있기 때문에. Porque tenemos fe. Pero ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo creemos? Porque es Dios mismo. Porque Él es Dios mismo. 예수가 하나님이시기 때문에. 하나님은 보이지 않기 때문에 Porque nosotros no podemos ver a Dios, ¿verdad? Con nuestros ojos. 증거하러 오신 거예요. Es por eso que Él vino para mostrarnos la prueba de que Él es Dios. Porque no podemos ver a Dios nosotros, solamente vemos al Hijo. 하나님은 영이시죠? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? 사람의 눈에 보이지 않아요. No es visible a los ojos del hombre. 그래서 아들을 통해서 하나님 존재를 증명하시는 거예요. Por eso, a través de su propio Hijo, nos muestra de que Dios está vivo. 자, 다시 한번 물어볼게요. Una vez más le voy a preguntar, 왜 예수님을 하나님의 아들이라고 믿어야 될까요? ¿por qué tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios? 다시 대답할 사람? ¿Alguien que me pueda responder? Porque no conocemos a Dios, no lo podemos mirar. Porque no podemos verlo con nuestros ojos a Dios, ¿verdad? 우리 눈으로 확인할 수 없기 때문에. 그렇죠. 잘했어요. Muy bien. 다음에 물어볼 때도 꼭 잊지 말고 대답해야 돼요. La próxima vez que le pregunte esta pregunta, no se olviden de esto y para que puedan responderme, ¿ok? 그리고 왜 오케이. 예수님이 그리스도심을 믿으라 했죠? Entonces, ¿por qué nos dice que tenemos que creer que Jesús es el Cristo? 왜 예수님이 그리스도를 ¿Por qué Jesús es el Cristo?
Porque él vino como las 3 obras. porque vino como las tres obras. 세 가지 그 일을 했기 때문에. 창세기 3장 문제를 해결해. Vino como Cristo para resolver los tres problemas de Génesis capítulo 3. 그렇죠? ¿Verdad? 세 가지 일을 선지자, 제사장, 왕의 일을 왜 했어요? Es verdad, hizo la obra de los tres profetas, sacerdote y rey. ¿Por qué hizo estas tres obras? 창세기 3장 세 가지 문제를 해결하기 위해서. Para resolver el problema de Génesis capítulo 3. 자, 이해했어요? ¿Han entendido? 왜 예수님이 그리스도 일을 하셔야 돼요? ¿Por qué vino Jesús como Cristo? 인간이 해결할 수 없어요. 세 가지 문제. Porque el hombre tiene tres problemas originales. Ellos no lo pueden resolver por sí mismos. 인간은 스스로 하나님 만날 수 없어요. El hombre no puede encontrarse con Dios él por sí mismo. 인간은 자기 제 문제 해결할 수 없어요. Tampoco puede resolver su propio problema. 사단의 손에서 빠져나올 수 없어요. No puede salir de las manos de Satanás. 그래서 예수님이 그리스도를 통해서 그 문제를 해결한 거예요. Por eso Jesús vino como Cristo y ha obrado como Cristo para resolver estos tres problemas por nosotros. 아시겠죠? ¿Entienden? 이거 나중에 테스트 할 거예요. Esto luego les voy a dar una prueba. 자, 그리고 오늘은 이제 또 지난주에 한 것도 복습할게요. Hoy vamos a repasar lo que hicimos la semana pasada. 자, 지금 세상에는 많은 사람들이, 많은 종교인들이 있어요. En el mundo hay muchas religiones y muchas personas con religiones. 근데 이 세상에서 지금 가장 혼란스러운 것은 한 분 하나님이 누군지 모르는 거예요. Pero en este mundo muchas personas están muy confundidos porque no saben quién es Dios, el único Dios. 자, 오늘 지난주에 한 거 선생님이 할게요. Hoy les voy a repasar lo que hicimos la semana pasada. La pregunta es, ¿quién es el Dios verdadero? En el mundo hay 4 tipos de personas. ¿Alguien que me pueda responder? Hay 4 tipos de personas. ¿Cuáles son? Jesús, Jehová. No, los 4 tipos de personas, cuatro diferencias. Abraham. Primero, los incrédulos. Segundo, los religiosos. Los cristianos, el culto. Muy bien, los cristianos y los herejes. Estas 4 tipos de personas creen en Dios. Ellos dicen que creen en Dios. Pero ¿cómo podemos decir que ellos creen el mismo Dios que nosotros decimos? Todos llaman a Dios, ¿verdad? ¿Qué significa Dios? Que es solo uno, que Dios es único. ¿Qué más? Que está en el cielo. Dios está en el cielo, ¿verdad? Pero para diferenciarse de otros dioses, Dios nos ha dado su nombre, nos ha diferenciado con el nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Muy bien, Jehová. Jehová Dios decimos nosotros, ¿verdad? A este Dios nosotros, ¿qué pasa? No lo podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Es invisible a los ojos del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo para que nosotros podamos verlo a Dios? Vino, nos dio la palabra en Génesis 3:15. La palabra de Génesis 3:15, ¿qué dice? I have a question. ¿Es de esto? How do we no? Ok, How do después we entonces. know- How do we, no, sí, de esto, más o menos. Ok. How do we know that Jesus came? Do we like? Because we didn't live a long time ago. So did we read off a book or something? Or How do you know how did Jesus like, lived how did because we you know? didn't see him We never in person? seen it. Yeah. 어떻게 예수님이 오셨는지 알 수 있는지, 왜냐면 아주 예전에 오랫동안 있었던 일인데 우리는 책으로만 읽었지 직접 본 게 확인한 게 아니기 때문에 어떻게 예수님이 살으셨는지 어떻게 아냐고 물어보는데요. 성경은
하나님 말씀, 하나님이 감동으로 기록한 말씀이에요. Porque nos dice en la Biblia. La Biblia, ¿qué es la Biblia? Es lo que hizo Dios, Jesús, ¿verdad? Todo lo que Jesús ha hecho está recordado, está escrito en la Biblia. Por eso nosotros. 얘네 나라에 유명한 그 위인이 있을 거야. En tu país debe haber alguien muy famoso, ¿verdad? 그치? 그 사람이 살아있었다는 거 우리는 얘기를 통해서 알 수 있어. Debe haber un personaje muy famoso de la historia, pero ¿cómo sabes que él ha existido si tú no lo has visto? A través del libro, porque está escrito en el libro, está escrito como historia. Guys, 니네 나라에서 과거에 굉장히 훌륭한 일을 한 사람이 누군지 물어봐. en el pasado, en la historia de su país, hay alguien que ha hecho una obra muy buena en su país. ¿Quién es? Alguien que pueda darme un ejemplo. Alguien muy importante. ¿El presidente? En el pasado, hace muchos años. George Washington. George Washington. Abraham Lincoln. 그 사람이 옛날에 살아있었다는 것은 아니지. Pero ¿cómo sabes que él ha sido vivo? Él era vivo, ha vivido, 그치? ¿verdad? En estudios sociales, como en la escuela. Ujú, porque han aprendido en los estudios sociales en la escuela. ¿Por qué? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. ¿Cómo saben todo eso? Porque ustedes lo han leído en los libros. 살아있었다는 거 어떻게 믿냐? ¿Y cómo creen que él era vivo? Vivía. Pablo Escobar. Pablo Escobar, muy bien. 다 학교에서도 배우고 책에서 읽었기 때문에. 근데 One more. 예수님은 처음부터 많은 선지자들이 태어날 것을 예언해서 태어난 거예요. And Matthew. Pero Jesús, guys, Jesús ha nacido antes que Jesús ha nacido, muchos de los discípulos y los profetas lo han dicho que él iba a nacer. ¿Okay? Han dicho anteriormente, antes de que Jesús nazca, los profetas y todos han dicho esto. 이 세상에 어떤 훌륭한 사람도 태어날 거라고 예언돼서 태어난 사람은 없어요. En este mundo no hay nadie, ninguna persona famosa que alguien lo ha dicho que él va a nacer en el futuro, alguien que ha adivinado que él nacerá en el futuro. No hay ninguna persona que pueda hacer esto. 근데 예수님은 하나님이 보내시겠다고 창세기 3장 15절에 약속을 하십니다. Pero a Jesús nos ha prometido en Génesis capítulo 3:15 que nos enviará la simiente de la mujer. Okay, so this is kind of a now time, but okay, so there was this old lady. Can we talk And about that she's- later? Okay. 아니, 다른 거 얘기하려고 그랬어. 자, 빨리 이거 계속 나가자. Que voy a continuar esto. Guys, presten atención. 자, 창세기 3장 15절에 En la palabra de Génesis 3:15, 여인의 후손을 보내준다는 이 말씀으로 하나님이 함께 하시기 시작했어요. nosotros estamos con Dios con la palabra de Génesis 3:15 que dice que nos enviará la simiente de la mujer y destruirá la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos estar con Dios? ¿Cómo podemos continuar con esta palabra? A través del culto. ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Cómo tenemos que dar el culto? Con el cordero y la sangre. Tenemos que dar la sangre del cordero. ¿Qué significa cordero entonces? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que es Jesús. ¿Y qué significa sangre? Que es la cruz, hizo la obra del Cristo. O sea, siempre dar el culto recordando el cordero y la sangre, que es Jesús y el Cristo, cruz. ¿Qué significa Jesús? Nombre de Jesús. ¿Qué significa? Que es nuestro Salvador y Emmanuel. Okay. 자, 질문 세 가지 있지. Les voy a preguntar 3 preguntas. Por favor, respondan. Okay. 우리가 하나님 믿어야 될까? 예수님 믿어야 될까? ¿Tenemos que creer en Dios o en Jesús? Jesús. En Jesús. Muy bien. ¿Por qué? Porque no ha visto a Dios. Porque no lo podemos ver con nuestros ojos, solamente a través de su Hijo. Muy bien. 자, 지금 사람들이 하나님 믿는다. 그러면 하나님 믿는 줄 알아요. Cuando muchas personas dicen que creen en Dios, ellos dicen que creen en Dios.
그건 진짜 하나님인지 확인할 수 없어요. Pero no me pueden verificar, no me pueden dar la prueba de que ese Dios que ellos creen es el verdadero Dios. 진짜 하나님은 우리에게 말씀을 주셨어요. Porque el Dios verdadero nos ha dado la palabra a nosotros. 어떤 말씀을 줬냐에 따라서 진짜 하나님이냐 가짜 하나님이냐를 구분할 수 있어요. Depende de cuál es la palabra que Dios nos ha dado, podemos diferenciar si Él es el Dios verdadero o es el Dios falso. Ahí en mi país, varias gente dicen que creen en Dios. Ellos le dicen Dios a unas estatuas Ujú, y van a adorarle a las estatuas. ujú. Eso es hereje, ellos son los religiosos que creen en la idolatría, en los ídolos. 자기네 나라에서는 하나님을 이렇게 그 형상이나 뭐 물체 같은 걸 보고서는 하나님이라고 해서 거기 가서 절도 하고 기도를 한다라고 그런데요. 그건 하나님이란 증거가 없어. Pero eso no es la prueba de que él es Dios, ¿verdad? 만약에 다른 나라 사람이 또 형상을 만들어 놓고 이게 하나님이다 그러면 어떻게? Entonces, en otros países, si ellos dicen, esta estatua es Dios, ¿cuál le podemos decir cuál es el Dios verdadero, entonces? 또 많은 나라 사람들이 형상을 만들어 놓고 이게 또 하나님이다 그러면 그걸 어떻게 됩니까? ¿Y cómo podemos creer que Él es Dios verdadero cuando muchos otros países nos dicen que esta estatua es el Dios, esta estatua es el Dios? ¿Cómo podemos saber quién es el verdadero Dios? 그래서 하나님이란 증거는 아들 통해서만 알 수 있어요. Por eso la única prueba de que podemos conocer que Él es Dios verdadero es a través de su propio Hijo, Jesús. 사람들은 하나님이 안 보이니까 형상을 만들어 놓고 하나님이라고 그래요. Porque las personas no pueden ver a Dios con sus ojos, ¿verdad? Es por eso que quieren crear una estatua o una cosa para poder verlos con sus ojos y creer que Él es Dios. 그러나 우리는 하나님 방법대로 믿어야 돼요. Pero nosotros tenemos que creer a la manera que Dios nos ha dado. 하나님은 자기를 안 보이기 때문에 Porque nosotros no podemos ver a Dios. 보이는 아들로 오신 거예요. Vino como su propio Hijo para que nosotros podamos verlo. 우리 렘넌트들이 있다는 것은 아빠가 있다는 증거예요. ¿Qué significa que ustedes están aquí? Que ustedes han nacido. Significa que ustedes son la prueba de que su Padre existe, ¿verdad? 그래서 창세기 3장 15절 여인의 후손을 약속해놓고 양의 피를 가지고 계속 잊지 않도록 한 거예요. Por eso nos ha prometido en la palabra de Génesis 3:15 que nos enviará su propio Hijo a la simiente de la mujer para destruir la cabeza de la serpiente y siempre acordarse del cordero y la sangre. 자, 실제 예수님이 오셔서 십자가에 돌아가셨어요. En realidad, ¿verdad? Jesús vino, la simiente de la mujer vino y murió en la cruz. 자, 그러면 예수님은 그 양은 그 예수님에 대한 그림자였어요. Entonces, ¿qué significa cordero? Significa que el cordero es la sombra de Jesús, que es Jesús mismo. 그리고 성경에 이렇게 기록해놨어요. Y en la Biblia nos dice esto. 이름을 예수라 해라. Nos dice que tú llamarás a Jesús. 그 이름의 뜻은 구원자 임마누엘이라 해요. El significado del nombre de Jesús es Salvador y Emmanuel. Ahí en mi país, varias gente no le gusta orar, dicen que Dios no le escucha nada, mejor van antes de los estatuas. 자기 나라에는 사람들이 하나님이 자기가 기도를 하면 안 들을 거기 때문에 이런 조상이나 이런 물건에 가서 기도를 한다라고 얘기를 한대요. 그러니까 그냥 기도를 하면 하나님이 안 들으실 거라고 생각하기 때문에 그건 사람의 말이에요. eso es lo que ellos, una persona, un hombre dice, ¿verdad? La palabra del hombre. Ellos tienen una iglesia y ahí tienen el estatua. Tienen una iglesia y tienen la estatua, pero eso es lo que ellos dicen, ellos mismos dicen, ¿verdad? La palabra de ese hombre. 그러니까 교회에 그런 조상 그런 게 물체가 있어요. 그래서 오늘 예수 이름 공부하는 것이 그래서 중요한 거예요. Por eso es importante estudiar a Jesús, ¿verdad? 어떤 형상이 하나님이 아니란 증거가 바로 예수 이름이에요. La prueba de que esa estatua no es Dios está en el nombre de Jesús. Mi mamá les decía que solo existía un Dios, que fue el que vino a morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados. 그래서 얘가 엄마한테 얘기하기를 오직 한 분 하나님이 살아계시고 그 하나님이 예수로 오셔서 저희의 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨다라고 설명을 했었대요, 엄마한테. Muy bien, eso es la verdad, que Jesús es único y vino como hijo
nos envió a su propio Hijo para morir en la cruz y salvarnos del pecado. 사람들은 이렇게 태어나면서 살면서 하나님이 누구다는 거 다 모르고 있어요. Todas las personas cuando ellos nacen, ustedes también, cuando ustedes nacen no saben quién es el Dios, ¿verdad? No pueden diferenciar a Dios. 자, 그것은 사람의 생각으로는 하나님을 알 수 없다는 거예요. Es porque con sus propios pensamientos que ustedes tienen no pueden conocer a quién es Dios, no pueden diferenciarlo. Yo cuando tenía 3 años, ellos me querían llevar que yo adorara a Jesús y yo no quise ir. A los 3 años. Ajá. 3살 때 사람들이 자기를 그런 거에 가서 이렇게 절을 하라 이런 걸 믿어라라고 그렇게 말했는데 자기는 가기 싫었대요. 그런 거 믿기 싫었었대요. So there's this guy called the Pope, and so un montón de gentes lo creían que era bien importante, como, así como Dios, ¿Ellos son de qué? ¿Qué tipo de persona? como católico. Los religiosos. Porque creen en un ídolo, el pop, ¿verdad? Y entonces en el mundial él dijo que Argentina iba a ganar y entonces perdieron y mucha gente paró de creer porque como no, Porque lo ha dicho mal. sí, como no, 어느 신부가 있는데 그 사람이 말하는 걸 모두 맞다고 생각하는 사람들이 있었는데 이번 월드컵에 아르헨티나가 이길 거라고 그 신부가 얘기했는데 졌기 때문에 그 말을 믿지 않기 때문에 그 신부를 안 믿는 사람들이 생겼다고 그런 얘기를 했어요. 우리는 사람들이 어떤 그런 그 얘기가 좀 믿음을 얘기하는 게 아니에요. Nosotros estamos diciendo, no decimos que tenemos fe a lo que las personas dicen, ¿verdad? No tenemos fe en lo que las personas dicen. 한 하나님이 누구냐를 알고 믿으라는 거예요. Nosotros estamos diciendo que ustedes deben tener fe para que crean quién es el Dios, de nuestro único Dios. Esto es fe, creer en el único Dios. Hay una gente que cree en budista, los budistas, y dicen que había como un hombre como una estatua y si como le tocas el estómago que te da algo. Un budista le dijo que si le tocara en la panza le dará algo. 어떤 중이 그 배를 이렇게 만지면은 뭐가 이렇게 아기를 가질 수 있다라는 그런 얘기를 했었다고. 그러니까 그 사람들을 믿으면 그런 일이 일어난다라는 거. 그런 건 믿는다고 해서 구원받지 않아요. Creer en ese budista o en el pop o alguien más, creer en esto no significa, en ellos, no significa que ustedes recibirán la salvación, ¿verdad? No reciben la salvación al creerlos. En la palabra de Dios dice que los ciegos mirarán, los que no caminan, caminarán. Pero ¿en el nombre de quién nos dijo eso? De Jesús. En el nombre de Jesús solamente ocurre eso. 그 성경책에 말하기를 뭐 눈이 안 보이는 사람은 눈이 보일 거고 걷지 못하는 사람은 걸을 거고 예수의 이름으로 그렇게 할 수 있다라고 그런 얘기를 한다고. 육적으로 보는 게 아니고 영적으로 보는 거예요. Eso, ver que el ciego verá o alguien que no puede caminar caminará, esto no es que nosotros lo podemos ver con nuestros ojos, sino que espiritualmente esto sucede. 예수님 때문에 영적인 눈을 떠지는 것이 하나님을 알게 되는 거예요. Nosotros, para que nosotros abramos nuestros ojos, no nuestros ojos verdad, así reales, sino ojos espirituales. Abrir nuestros ojos espirituales es a través de Jesús que podemos ver a Dios. 어떤 사람은 어떤 그 종교에서 병이 났다고 얘기하죠. Otras personas los religiosos dicen que han sido curados, han sido sanos en sus enfermedades. 병이 난 것과 구원하고는 상관이 없어요. Ser sanos y curados en la enfermedad, esto no tiene nada que ver con la salvación. 어떤 사람이 어떤 미래에 대한 얘기 하더라도 그거는 구원하고 상관없어요. No importa si alguien nos dice cuál es su futuro o adivina su futuro, esto no tiene nada que ver con la salvación. 우리 랩런트들이 맨 처음에 한 게 뭐죠? ¿Qué es lo que ustedes hicieron la primera vez que ustedes aprendieron? 구원의 길이잖아요. ¿Qué es lo primero que aprendieron? El camino de salvación. 우리 신앙생활은 구원받기 위해서 하는 거예요. Nuestra vida evangélica ¿cuál es la razón de nuestra vida evangélica?
la salvación. 많은 말에 미혹되면 안 돼요. No sean movidos o atrapados por muchas palabras que todas las personas les dicen a ustedes. 설사 신비한 일이 일어난다 하더라도 미혹되면 안 돼요. No importa si algún milagro ocurre, no deben ser atraídos por ellos. 하나님 만나서 구원받는 길은 딱 예수님밖에 없어요. Solamente hay un solo camino para encontrarse con Dios, es a través de Jesús. 누가 하나님 봤다 해도 믿을 수 없어요. No podemos creer en esa persona que nos dice que él ha visto a Dios. 하나님은 예수님 통해서만 만나주세요. Porque solamente podemos encontrarnos con Dios a través de su propio Hijo, Jesús. 오직 예수님만이 우리를 구원할 수 있는 구원자예요. Solamente Jesús es nuestro Salvador que nos dará la salvación. 이제 이해했어요? ¿Han entendido? 많은 ¿Entiendes? 말 속으면 안 돼요. No se engañen por muchas palabras que les dicen otros. 한 분 하나님이 누군지 알고 Solamente creer quién es el único Dios 구원을 어떻게 받는지 y 알아보면 돼요. cómo recibir la salvación. Esto es lo único que deben 또 saber. 중요한 것은 오늘 하나님의 이름이에요. También lo más importante hoy también es el nombre de Jesús. 자, 하나님의 이름이 뭐예요? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Salvador Él y es el Emmanuel. Salvador y el Manuel. Salvador y Emmanuel. 예수죠. El nombre de Jesús. 하나님의 이름은 Nombre de Jesús. En el nombre de ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces, Jesús. Jesús. Nombre de Jesús. 예수의 뜻은 ¿Qué significa el nombre de Jesús? 구원자 임마누엘. Salvador y Emmanuel. 자, 우리 렘넌트들 구원의 확신 있죠? Ustedes están seguros de su salvación, ¿verdad? ¿Ustedes han recibido la salvación? 어떻게 구원받았어요? ¿Cómo recibieron la salvación? Por Jesús, por su propio Hijo. 예수 이름을 입으로 시인했어요. Cuando ustedes han confesado en el nombre de Jesús 영접기도 con su boca. 따라했죠? Ustedes han repetido la oración de aceptación, ¿verdad? 영접하는 자, 곧 그 이름, 예수 이름을 믿는다는 하나님 자녀가 된다 그랬어요. El que acepta y cree en el nombre de Jesús es hijo de Dios. 오직 예수 이름으로만 하나님 자녀가 돼요. Solamente en el nombre de Jesús somos hijos de Dios. 자, 우리 렘넌트들 안에 하나님이 함께 해요, 안 해요? Dentro de ustedes, ¿Dios está con ustedes? Dentro de ustedes, ¿Dios está junto a ustedes? 어떻게 할 수 있어요? ¿Cómo podemos saber esto? Jesús. Yesuru. 예수 이름으로 알 수 있어요. En el nombre de Jesús, ¿verdad? A través del nombre de 예수 이름은 Jesús. 하나님의 이름이에요. Porque el nombre de Jesús es el nombre de quién? Es Jehová. Jehová. De Dios. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. 하나님의 이름이 예수 말고 다른 이름을 대면 그건 절대 하나님이 아니에요. Si nosotros llamamos en otro nombre que no es Jesús y decimos que Él es el nombre de Dios, esto no es verdad. No estamos llamando al Dios verdadero. 오늘 다시 질문 반복할게 대답 좀 해보세요. Hoy le voy a preguntar una vez más, luego, le voy a preguntar una vez más y por favor respondan. 혹시 우리 랩런트들 친구들이 이런 질문을 하면 대답을 정확하게 해줘야 돼요. Si alguien de sus amigos le preguntan esto, ustedes deben responderle correctamente, ¿verdad? 너는 교회 왜 다니니? 이렇게 ¿Por qué? 물어볼 수 있어요. Si ustedes sus amigos le preguntan a ustedes, ¿por qué van a la iglesia ustedes? 그럼 뭐라고 대답할래요? ¿Qué es lo que le van a responder? Aquel día mis amigos allá nos fueron cuando vamos al campo con la hermana Eva, ellos me preguntaron que yo por qué iba a la iglesia, porque yo le dije que yo creía en Jesús. ¿Porque usted cree en Jesús? Entonces ellos se pusieron bravos conmigo, mi primo, hasta mi primo no me habla y todos ellos no me hablan. Entonces yo le pregunté que qué aprendieron de lo que les voy a dar la hermana de él y la hermana Eva. Entonces ellos me dijeron que nada, que ellos no ponían atención, que ellos no creían en eso. 캠프를 나갔을 때, 사모님이랑 캠프를 나갔을 때 거기에 친구들이 자기한테 물어봤대요. 왜 교회를 다니냐? 그래서 자기가 예수를 믿기 때문에 교회를 다닌다라고 했더니 친구들이 그 말을 안 듣고 또 사모님이랑 같이 다락방을 하거나 이렇게 얘기를 할 때 그 말에 집중을 못하고 안 듣고 해서 자기를 좀 떠난 친구들이 있었다고 그렇게 얘기를 해요. 괜찮아요. Está bien, no importa si ellos se han apartado de usted. El Hijo de Dios 자녀와 하나님 자녀 아닌 사람하고는
함께 갈 수는 없어요. No podemos continuar juntos alguien que no es hijo de Dios y alguien que es hijo de Dios. 그렇지만 하나님 자녀는 항상 그 사람들을 도와주는 입장에 있어요. Pero tenemos que estar en esta posición, el que es hijo de Dios, siempre poder ayudar al que no es hijo de Dios todavía. ¿Ok? Siempre tenemos que ayudar. Sí, Jimmy. Una vez, era el año pasado que el manager de mi mamá para trabajar le estaban hablando de Dios y el manager dice que su marido, que era el año pasado que su marido oraba y que ella dijo que hasta se ponía en otro mundo y yo escuché a mi mamá hablando que eso era como no era como de verdad con Dios porque si te metes con otro mundo entonces estás creyendo en otro Dios. 어떤 자기 엄마가 일하는 거기서 매니저가 자기가 막 기도를 하고 그러는데 그 사람이랑 이렇게 만나고 막 그런 일이 있었대요. 그래서 지미 엄마가 말하기를 그런 걸 믿는 거는 하나님을 믿는 게 아니고 그냥 이렇게 종교 생활을 하는 거고 우상 숭배를 하는 거니까 그런 거 믿는 거 아니다라고 그렇게 얘기를 했었다고 해요. 앞으로는 그런 사람들한테 네가 믿는 그 신이 진짜 하나님인 거 어떻게 아냐? 이렇게 질문해야 돼요. Así, o sea, ustedes cuando se encuentran con esos tipos de personas, ustedes le tienen que preguntar esto. ¿Cómo puedes mostrarme de que el Dios que tú crees es el Dios verdadero? 그 사람들은 그게 지금 하나님 줄 착각하고 Porque ellos están confundidos de que es el Dios que ellos creen es el Dios verdadero, ¿verdad? 그래서 랩런트들이 지금 한 분 하나님 공부하는 거예요. Es por eso que ustedes están aprendiendo al único Dios, para poder explicarle esto a sus amigos. 너네들이 지금 빌고 기도하고 하는 것이 진짜 하나님인지 어떻게 하냐? ¿Cómo? Ustedes tienen que preguntarle, ¿cómo puedes explicarme que ese Dios que tú oras y alabas y oras enfrente de la estatua, ¿cómo puedes explicarme que ese Dios es el único Dios? 하나님을 된다고 그 Solo 하나님이 hay 아니다. un único Dios que es el que está en los cielos. Sí, el único Dios que está en el cielo. Ustedes, el que no creen en el único Dios, ustedes cuando llaman a Dios, ese no es el Dios verdadero, no es el único Dios que ustedes están diciendo. Porque ahí donde que en mi país para hacer estatuas fueron a meter a una mina, a sacar todo el oro y le hicieron de puro oro la estatua. 자기 나라에서는 그 하나님을 믿게 하려고 굴 같은 데 가가지고 금으로 그 조상을 만들어서 그 사람을 믿을 수 있게 금으로 만들었다라고 한대요. So if someone is praying and goes to another world y creen que es otro Dios, algo así, ¿cómo sabes cuando ahora estás hablando a Jesús? Porque ustedes oran en el nombre de Jesús. Cuando ustedes oran en el nombre de Jesús, nos sabemos que Dios escucha. Él nos ha dicho eso. Por eso tenemos que decir en nombre de Jesús. Cuando terminamos la oración te decimos en el nombre de Jesucristo. 아멘. decimos, oramos en el nombre de Jesucristo. 어떻게 우리가 예수를 부를 때 하나님이 듣냐라고, 그러니까 그 듣는 거냐, 그래서 예수 이름으로 우리가 기도를 할 때 하나님이 듣는다라고 그렇게 하는 거라고. And so, si no dijiste el nombre de Jesús, podrías hablar como el diablo o algo así. Porque no solamente a través del nombre de Jesús es cuando podemos ver a Dios. Okay. 자, 아까 질문 친구들이 너는 교회 왜 다니냐라고 물어본다 그랬죠. A la pregunta que le hiciste anteriormente, ¿ustedes por qué van a la iglesia? Cuando sus amigos le preguntan esto. 그러면 그 친구한테 한마디만 해주면 돼. Entonces a sus amigos solamente le tiene que dar esta única respuesta. 구원받기 위해서 다닌다. 이렇게 Yo voy a la iglesia para recibir la salvación. 그죠? 교회 왜 다니니? 라고 물어보면 우리는 구원받기 위해서 구원 받은 사람이 이제 예배드리러 가는 거다. 이렇게 Cuando sus amigos le preguntan ¿por qué van a la iglesia? Ustedes tienen que decirle porque nosotros queremos recibir la salvación y el que ha recibido la salvación debe darle el culto. 그럼 친구가 또 물어봐요. Entonces sus amigos le van a volver a preguntar esto. 구원이 뭐니? ¿Qué es entonces salvación?
그러면 아까 배운 대로 말하면 돼요. Entonces, de la manera que ustedes han aprendido anteriormente, ¿verdad? Los 3 problemas, ser liberado de los 3 problemas. 그렇죠? 구원이 뭔지 아까 배웠죠? Ustedes han aprendido qué significa salvación, ¿verdad? 하나님 떠나서 죄에서 사단에 잡힌 걸 말해주면 나도 그러면 하나님 만날게 라고 말할 수도 있어요. Entonces, cuando ustedes les explican a sus amigos qué significa salvación, el que se ha separado de Dios puede encontrar el camino para encontrarse con Dios. Entonces, en ese momento sus amigos por ahí le dirán, yo también me quiero encontrar con Dios. 자, 우리 지금 친구들은 앞으로 그 많은 사람들에게 어떤 질문이라도 대답해 줄 수 있는 지금 준비를 하고 있어요. Ustedes los remanentes en este momento se están preparando para poder responder a cualquier pregunta que sus amigos o todas las personas le pregunten a ustedes. Tienen que prepararse para poder responder correctamente. 자, 교회 왜 다닌다고 그랬죠? ¿Por qué venimos a la iglesia? Para recibir la salvación. Para recibir la salvación. 구원을 받기 위해서. Muy bien. 잊지 마세요. No se olviden de esto. ¿Ok? 자, 오늘 예배 이걸로 끝낼게요. Vamos a terminar hoy con esto. 기도로 마치고 다시 질문할게요. Vamos a terminar con la oración y después voy a pedir,